Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Porsche Cayenne. Como siempre os digo, para comenzar usaremos el manual y comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión vamos a montar una bola vertical y veremos también en el manual que es compatible con varios modelos. Para el montaje de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello vamos a levantarlo y empezar a quitar los pasos de rueda. Como podemos apreciar en este modelo, el paso de ruedas nos viene desde el paragolpes hasta la aleta. Entonces es necesario que desmontemos el paso de rueda. En esta zona de aquí lleva un registro, con lo cual tendremos que quitar primeramente de esta parte. Y aquí podemos ver el registro que encaja con la parte inferior del paragolpes. Quitaremos este tornillo. En el paso de ruedas nos encontraremos con 3 tornillos de Torx de 25. Debajo del tapizado del paso de ruedas encontraremos una tuerca plástica. Atentos. Separaremos el paso de rueda y nos ayudaremos de un calce plástico para de esta forma poder tirar del paragolpes y que salga de su alojamiento. Al retirar la moldura de paso de ruedas también vamos a encontrarnos con un tornillo en la parte inferior del paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos los mismos pasos. En la parte inferior nos vamos a encontrar con un gran número de tornillos, dependiendo del equipamiento, será mayor o menor, de Torx de 25. Para poder desmontar los pilotos y terminar de desmontar el paragolpes, abriremos el maletero, quitaremos las piezas plásticas que cubren los dos pilotos. Una vez ahí, vemos este tornillo que tenemos que quitar de Torx de 25. Quitaremos el tapón plástico, estos dos tornillos, con la ayuda de la espátula plástica, haremos palanca en esta zona de aquí. Retiraremos el paragolpes y tenemos que tener mucho cuidado porque en este vehículo el enchufe se encuentra en el interior. Atentos a lo difícil que nos han puesto el desconectar el paragolpes. Como podéis ver, el conector del paragolpes no lo vemos en la parte exterior. Lo tenemos y atentos aquí, el cableado por donde lo vemos que va por aquí adentro. Tenemos aquí un conector que sería uno de las antenas y a la parte interior, como podéis ver, tanto aquí como aquí van dos cables. Tendremos que destapizar el interior para poder acceder a ellos. Para destapizar, lo primero que vamos a quitar será esta tapa. Y lo primero que vemos es que al ser la versión híbrida, tenemos en esta ubicación la batería. Vamos a quitar esta moldura para poder retirar el lateral. Esta moldura va a presión. Tenemos que quitar también esta moldura que vemos aquí, la cual lleva las anillas de sujeción de carga. Levantamos el embellecedor, quitamos los tornillos. Para quitar estas piezas tienen truco y os explico cuál es. Por eso hay que quitar la anilla de sujeción. Tenemos que empujar esta pieza hacia adentro y sale. Y esta otra la tenemos que traer hacia nosotros y también sale. ¿Veis las patillas que llevan? Van a corredera y por eso hay que sacarlas deslizando. Retiramos esta malla y aquí nos encontramos la caja de fusibles. Aún así, como podéis ver, no es accesible todavía el conector. Retiramos el tapizado, no sin antes desenchufar el conector del mechero. Y aquí vamos a tener ya accesible tanto el conector del paragolpes que vemos aquí. Retiramos esta grapa
y esta otra de aquí. Como podéis ver, este punto de aquí es el punto de masa de la instalación del paragolpes. Quitamos la masa. Ya solamente nos queda quitar este conector verde y como podéis apreciar en esta imagen tenemos ya todo el cableado que va al paragolpes suelto. Ya habéis visto que era complejo soltar el conector del paragolpes al estar en el interior. Ahora ya es momento de quitar el refuerzo metálico y colocar en su lugar el enganche. Vemos que lleva un refuerzo metálico que va de un extremo a otro. Tanto esto como la barra antiempotramiento no se utiliza. Y podéis ver que tan solo va sujeto por 4 tornillos en ambos lados. Colocaremos el enganche, sujetaremos el enganche con la ayuda de los tornillos incluidos en el kit, con la arandela ancha y la arandela Grower. Los dos orificios que vemos en la parte del refuerzo son para sujetar las antenas en el caso de los vehículos que la lleven. Misma tornillería en este lado derecho. Para fijar la bola usaremos los tornillos de 12-25 con arandela Grower en el lado derecho, tanto en la posición de arriba como la de abajo. En el lado izquierdo, tornillo de 12-25 en la parte superior y en la parte inferior vamos a colocar la chapa de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Todo ello con un tornillo de 12-35 y arandela Grower. Terminado de aproximar todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete. Al ser todo tornillos de 12, serán 87 Nm. Esta es la base plástica de Enganches Aragón. Para colocarla podemos hacerlo de varias formas. Esta pieza puede ir por delante o puede ir por detrás. Todo ello conlleva que la pieza quede o más adelantada o más retrasada. Y de esta forma nos favorece el recorte. Para este vehículo viene mejor que quede por delante del ángulo. Para ello hacemos coincidir esta muesca de aquí con la muesca que lleva la pieza de sujeción. Quedará algo así. Os lo enseño antes de poner el tornillo para que lo veáis. En este rebaje pequeño que llevamos ahí es donde tiene que ir la arandela más grande. Y en la parte de atrás, junto al tornillo, va la arandela pequeña. Daremos el apriete necesario para que suba y baje con facilidad. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Y como veis, el kit recomendado en nuestra página web es el kit Aragón CAN, conectado directamente a la línea de campos, con la posibilidad de ponerlo en activo o en pasivo. En esta ocasión lo vamos a poner en modo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no interacciona con el vehículo, siendo posible posteriormente poder activarlo. Lo podréis ver en nuestra página web y en las instrucciones de nuestro kit. Colocaremos la base de enchufe y pondremos los tornillos incluidos en el kit. Tener en cuenta que son unos tornillos un poquitín más largos para hacer que llegue a la parte posterior y poner las tuercas que se quedarán insertadas por la otra parte de la pieza plástica. Como podéis ver, la apertura la hemos dejado de forma lateral para que quede al ras del paragolpes y evitar así recortar más. Y vamos a sujetar el cableado con la ayuda de una brida a través de los orificios que veis aquí. Pasaremos el cableado y lo llevaremos hasta aquí. Antes de nada, dejaremos sujeto el cableado al cableado ya original del vehículo, con las bridas incluidas en nuestro kit. Al ser este orificio más grande que la goma que nos incluye el kit, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Le realizamos un pequeño corte, introducimos el cableado al interior
y hacemos que nuestra goma selle con la goma del vehículo. El conexionado de esta instalación se realiza la toma de positivo en los portafusibles que vemos aquí y la señal de CAN-bus justo debajo en la BCM trasera. Pero en este vehículo nos encontramos con la siguiente sorpresa. Va provisto del conector de la preinstalación y del conector también de alimentación. La alimentación, como vais a ver, es mucho más sencilla cogerla directamente de la caja de fusibles, pero esto es lo que vamos a usar para hacer el conexionado de nuestra señal de CAN-bus. Como podéis ver, tenemos preparado tanto el positivo directo como el positivo de contacto si fuesen necesarios, y en el conector donde tenemos las dos ubicaciones libres colocaremos nuestros cables de positivo. No tienen posición, debido a que los dos son positivos directos. Conectaremos los conectores a la centralita. Como podéis ver, este es el conector de la preinstalación. Para poder extraer los cables y hacer el empalme directamente aquí, vamos a hacer lo siguiente. Quitamos la pieza que evita que se salgan los cables de su sitio. Pulsamos. Y extraemos el primer cable. A continuación, el cable verde, la misma operación. Tenemos que conexionar los cables de la instalación del vehículo con los de nuestra instalación y tenemos que hacer corresponder los colores. En este caso el verde con el naranja verde y el naranja con el naranja marrón. Para no confundirnos, yo lo hago de la siguiente forma. Coloco la ficha marrón y hago corresponder cada uno de los cables con su posición. En este caso primero el verde, después el naranja. Y una vez que los hemos hecho coincidir, cerramos y bloqueamos para evitar que se salga el cableado. En la ficha negra nos encontramos también con este cable negro-rojo, que es la señal de freno. No es obligatorio cogerla, pero en este caso, al tenerlo tan sencillo, vamos a cogerla y así os muestro cómo se hace. Quitamos el cable negro-rojo y también lo hacemos coincidir con el cable rojo de nuestra instalación. Cerramos la ficha para evitar que se salga y ya lo tenemos. Las conexiones están hechas. En este caso, como no se hace el bypass y para evitar que esto contacte con la carrocería y haga un mal contacto, vamos a dejarlo puesto en la misma posición que llevaban. El cable rojo, el cable marrón y por último el cable verde. Cerramos y de esta forma ya tenemos hecho el conexionado de la línea de CAN-bus. La centralita la sujetaremos mediante el adhesivo de doble cara a la carrocería del vehículo. Sobre el tornillo de masa que vemos aquí, vamos a poner la masa de nuestra instalación. Vamos a buscar un alojamiento libre con positivo directo. Como podéis ver, en este conector blanco tenemos uno aquí y otro aquí. Cualquiera de los dos sería válido. Para ello vamos a sacar, liberando la caja de fusibles. Como podéis ver, sale para la parte inferior. Liberamos la tapa de la parte inferior, con cuidado de no romper las patillas porque son bastante delicadas. Hacemos presión en esta pestañita de color morado y queda libre el alojamiento para poder introducir el cable. El cable de nuestra instalación lo tenemos preparado ya con el terminal. Para ello buscamos el alojamiento libre, lo colocamos y volvemos a cerrar el seguro. Ponemos otra vez la tapa de la parte inferior y volvemos a ubicar los portafusibles. Anclamos otra vez la caja de fusibles en su sitio y colocamos el fusible en el alojamiento donde hemos puesto el cableado. El protector lo volvemos a poner en su sitio y ya podemos comprobar las luces. Una vez realizada toda la instalación, pasamos a la comprobación, en este caso con el Top Bar Tester. Como podemos ver, cuando damos el contacto
Introducimos marcha atrás, señales de antiniebla, todo funciona correctamente. Antes de colocar el paragolpes vamos a realizar el recorte. Tener mucho cuidado a la hora de marcarlo y fijaros bien en el modelo que estáis montando. Tener cuidado también con el sistema de apertura a manos libres. Os lo voy a mostrar ahora. Como podéis ver aquí en la parte interior tenemos esta tira de aquí que es el sistema de apertura a manos libres. El recorte lo vamos a hacer en esta zona de aquí. El recorte en esta ocasión lo voy a realizar con la ayuda de la sierra circular. Como podéis ver, el recorte queda justo al lado del sistema de apertura de manos libres. Y con la ayuda de un estropajo de fibras vamos a afinar el recorte realizado. Una vez realizado el recorte del paragolpes, procederemos a montarlo. Y de esta forma finalizamos el montaje de este Porsche Cayenne. Hasta el próximo vídeo.